apasionados, han dejado constancia de ello con argumentos muy sentidos, para conversar sobre un tema de muchísima relevancia. Yo valoro mucho eso y les doy las gracias. Decía Earle, con absoluta veracidad, que la Constitución de 1999 fue apoyada y aprobada por el pueblo. Es verdad. 3.300.000 venezolanos, el pueblo, votaron sí. Ahora, 1.290.000 venezolanos, el pueblo, votaron no. Y 6 millones de venezolanos, el pueblo, no votaron. De tal manera que valoro y pondero y siempre celebro esa jornada democrática del referendo que aprobó la Constitución Bolivariana de 1999, pero las adjetivaciones que forman parte del espíritu humano y del énfasis que ponemos no deben obnubilarnos en algunas cosas. El pueblo, es decir, los ciudadanos venezolanos, tenían diversos criterios. El criterio mayoritario a la hora de contar los votos fue por aprobarlo. La pregunta filosófica e incluso patriótica es si estamos autorizados a ignorar a quienes votaron que no. Por cierto, ha habido 3 referencias en esta interesante mañana sobre el cambio de conducta de quienes se oponían y luego han defendido la Constitución. Yo simplemente rindo cuenta personal, no puedo hablar sino por mí. Yo estuve en desacuerdo con muchísimos de los artículos de la actual Constitución, no la suscribí y la defiendo. Porque no defenderla, es decir, ¿cuál es la opción para una persona que cree en el Estado de Derecho como quien les habla, para una persona que no es golpista, ni tengo vocación de agitador, ni creo en el caos ni en la anarquía? Es decir, yo soy un ciudadano apegado a las leyes y a la Constitución. Y muchas veces estoy en desacuerdo con muchísimas leyes. A mí no me parece, yo nunca he tenido casa de comercio ni industria, yo soy un docente, yo soy un educador. Pero a mí me parece aquellas personas que tienen casas de comercio y estas cosas, que tienen que pagar 34% por el impuesto sobre la renta y los activos empresariales y el fondo del deporte y el fondo de ciencia y tecnología y el fondo de turismo y encima la patente de industria y de comercio y unas cuantas cosas más que no aparecen en la contabilidad, están en desacuerdo, más tienen que cumplir con el Estado de Derecho. Entonces yo no siento que tenga nada de inmoral ni de desviado que una persona haya en el momento del debate estado en desacuerdo con la Constitución y luego se atenga a ella disciplinadamente, al menos en mi caso. Otros verán y buscarán atajos para incumplirla. Aquí se han mencionado algunas particularidades. Primero, tienen la virtud de que se han dicho, así lo percibo yo con mucha honestidad, han sido muy sentidas y expresan la diversidad del país. Por eso, Eleazar, no me cansaré de agradecer que Última Noticias esté auspiciando estos puntos de encuentro, porque así es el país y necesitamos estos momentos de encuentro. Y se han hecho afirmaciones que vale la pena discutir, que vale la pena profundizar en ellas, que tienen que ver con la acción de gobierno del presidente Chávez, del presidente Maduro, que tienen que ver con razones para oponerse a decisiones de ambos jefes de Estado. Es decir, aquí ha habido algunas incursiones en la evaluación, bien sea crítica o en defensa de la acción de gobierno. Ese es un tema muy apetitoso, ese es un tema muy provocador. Pero como he sido invitado para hacer un balance de la Constitución, voy a reservarme esas opiniones que, repito, es un tema demasiado provocador. La Constitución de 1999, no estoy muy de acuerdo en que se haya discutido y conversado en un momento de crisis política. No creo que esa sea la verdad histórica. La crisis política se reflejaba más bien en el año 92,
cuando después de tener 2 golpes de Estado fallidos, después de estar 2 presidentes enjuiciados, el país estaba muy gelatinoso, muy movedizo políticamente. Si algún mérito, en mi percepción histórica, tiene el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, es haber llevado a buen puerto, haber llevado a la otra orilla, es decir, durante 5 años, una situación política sumamente movediza, sumamente inestable. Pero esa crisis política se resuelve, porque el propio tránsito del comandante Hugo Chávez, primero del golpismo, después del abstencionismo, y luego la inserción de muchísimos colaboradores del comandante Hugo Chávez en el golpe del 92 y del golpe de noviembre del 92, que formaron parte del gobierno del presidente Caldera, y el tránsito del comandante Chávez después a estar de candidato y ser un candidato no solamente exitoso, sino un candidato, yo diría que ejemplar, con novísimas técnicas electorales, con una inteligencia suma para organizar un archipiélago de movimientos y de personalidades que antes no encontraban domicilio político sino marginal. Es decir, yo creo que si algo habla de un sistema político que logró absorber a diferentes conductas y en el que exponentes de las más diversas manifestaciones lograron encontrar cómo expresarse, es la historia del 93 al 98. De tal manera que no estoy de acuerdo con la afirmación conforme a la cual estábamos en una crisis política en el 98, que es el momento previo a la discusión de la Constitución. Una crisis económica, sí, terrible, porque el Estado venezolano estuvo vendiendo el barril de petróleo durante 4 años a $9 y a $10. Y dicen algunos estudiosos de la materia que hasta $8, pero que por instrucciones del Ejecutivo nunca se llegó a registrar ese bajo guarismo para no crear más temor. Entonces, dada la venta del barril de petróleo a esos niveles tan ínfimos, eso hizo que el gobierno, el rostro del Estado, perdiera completamente capacidad de respuesta. No tenía ninguna capacidad de respuesta el gobierno de Caldera. La crisis económica, la crisis de credibilidad de ese gobierno, la poca capacidad de respuesta, habida cuenta de los ingresos tan menguados, era evidente, pero subrayo, no la crisis política. El sistema político democrático logró absorber toda la convulsión de la crisis del 92, es así. Y el presidente Caldera, en mi criterio, todavía el país debe analizar su maestría, su talento para navegar sobre una vieja crisis política con la que él empieza así el 93, sobre una crisis económica terrible y cómo hizo para transportar esa canoa a la otra orilla del río. Creo que estamos en deuda con ese análisis. Pero vamos a la Constitución. Esta Constitución, si no fue entonces consecuencia de una crisis política, ¿qué fue? Yo estimo, estimados amigos, apreciados amigos, que esta fue la primera gran acción de gobierno del presidente Hugo Chávez Frías. Fue la primera gran acción de gobierno, porque con esto quiero decir que no fue producto de una crisis, con el permiso del doctor Escarrá, sino que fue el inicio de la materialización de un criterio de gobierno. Esta Constitución, en primer lugar, es presidencialista. Recordemos que el año 1936, el general en jefe Eleazar López Contreras, en una modificación de la Constitución, reduce el periodo de 7 a 5 años. Y no solamente eso, sino que prohíbe la reelección inmediata. Criterio que luego mantuvo, ahondando más la prohibición de la reelección inmediata a un decenio en la Constitución del 61. Pero en la Constitución de 1999 se lleva el periodo presidencial de 5 años a 6. Primer aspecto concreto. Segundo, la reelección de una persona que hubiese estado antes de presidente, la del 61 lo permitía 10 años después la postulación. La del 99 la permite inmediatamente. Se permite inmediatamente la postulación, es decir, la posibilidad de reelección para un periodo de 6 años. En la práctica, no estamos hablando de Suiza,
Estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de cómo se usan los resortes del poder. No voy a referirme a gestión de gobierno, sino a la Constitución solamente, que es para lo que fui convidado. En la práctica era, desde el punto de vista político, un periodo de 12 años. Entonces, se aumenta el periodo de 5 a 6 años, se permite la reelección inmediata y luego una modificación ulterior, como ya Earle lo mencionó, y estoy completamente de acuerdo con ello, que el uso de perpetuo no es más que un aditamento propagandístico de uso político, pero no es realmente la modificación. Es simplemente indefinida, es decir, por tanto tiempo como lo permitan los electores. Pero todo eso configura un criterio de base presidencialista. En segundo lugar, el artículo 240 de nuestra Constitución permite algo, con lo que estuve en desacuerdo en su momento, permite algo que es que la Asamblea Nacional puede ser disuelta por el presidente de Venezuela. Es decir, los diputados y diputadas que nosotros elijamos por algún circuito, etcétera, etcétera, sumados a todos que conforman la Asamblea Nacional, toda esa voluntad popular de la que se precia este instrumento, de la que se precia esta Constitución, esa voluntad popular puede ser ignorada, desconocida por el presidente de Venezuela conforme al artículo 240. Y no solamente que puede ser desconocida, sino que además, si la premisa para desconocer esa Asamblea Nacional fuese el incumplimiento de la Asamblea, fuese que incurrió en una grave irregularidad, no, lo que aún es más grave, la premisa, el prerequisito para que el presidente de Venezuela pueda disolver la Asamblea Nacional, según el texto del artículo 240, es que sea una Asamblea Nacional crítica que cuestione a cualquier ministro o al vicepresidente.